Buenos días. Bueno, me toca presentar hoy el siglo XIV, que en general la historiografía lo ha presentado como un siglo de crisis del orden medieval que alcanzó su punto más alto en el siglo XIII, pero como siempre que se plantea una crisis a lo largo de la historia, no todo es novedad, no todo es ruptura, sino que hay ciertas continuidades y se producen algunas rupturas. Ciertamente es un siglo muy complejo y lo que vamos a hacer es tratar de presentarlo en algunos trazos muy generales. ¿Por qué lo llamamos un siglo convulsionado? El siglo se abre con un episodio muy significativo. Después de mucho tiempo en que el poder espiritual y el poder temporal estuvieron midiendo fuerzas, podemos decir que desde el siglo XI, desde la llamada querella de las investiduras, hubo siempre tensión entre ambos poderes. Una serie de bulas proclamadas por el Papa Bonifacio VIII a fines del siglo XIII, encontró un punto alto en la promulgación de una famosa bula que se llamó Unam Santam, así se conocen. Las bulas papales se conocen por cómo comienzan, y esta bula en especial empezaba diciendo: una y santa es la Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación. El propósito de la bula era confirmar que el pueblo de Dios era una unidad y que no es posible distinguir en esa unidad a los súbditos de un rey, de un emperador, de a los fieles cristianos. Y entonces que todo ese pueblo, fiel y súbdito al mismo tiempo, debía tener un único pastor, y ese único pastor ciertamente es el Papa. Es decir, que lo que planteaba la bula, y esto es lo que nos resulta interesante desde el punto de vista de la historia del pensamiento, es que hay una procedencia del poder que es teocrática, todo poder viene de Dios, y ese poder desciende, en primer lugar, a quien es su representante en la tierra, es decir, el Papa. Y es el Papa quien debe delegar ese poder en la representación temporal. Esto que se entiende en una primera instancia y se ha conocido en la Edad Media como el agustinismo político, porque depende de esta jerarquía, lo espiritual está por sobre lo temporal y lo temporal debe estar sometido a lo espiritual, alcanza en este tiempo un punto máximo. Es bien interesante porque la bula es de 1301, es decir, abre el siglo XIV. Y provoca una reacción muy fuerte del poder temporal, en este caso particular del rey de Francia, Felipe el Hermoso, quien manda a secuestrar al Papa Bonifacio VIII, bueno, lo tiene cautivo durante un tiempo, después lo libera, pero al cabo de un mes el Papa muere. O sea que todo el episodio es visto como la muerte de un rey en manos de un papa, lo cual es de una gravedad extrema. Y todo este episodio culmina con el traslado de la sede papal a Aviñón en el año 1303. El papado en Aviñón permanecerá durante más de 70 años, hasta que se produzca el gran cisma de Occidente en 1378, que es cuando un cardenal de Roma se proclama papa, y entonces hay dos sedes y dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, y esto permanecerá hasta el año 1417, o sea, es una
crisis de la Iglesia occidental enorme, y por supuesto esa crisis de la Iglesia occidental involucra en un periodo de hegemonía de la Iglesia muchas cuestiones que tienen que ver con lo filosófico, con el pensamiento, que vamos a tratar de mostrar. Ocurren también en este siglo otros hechos de convulsión política muy importante, como la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, que obviamente, siendo dos naciones tan poderosas, involucra a toda Europa, y la famosa peste negra, de la cual tanto se está hablando en este tiempo. Es un fenómeno del siglo XIV que alcanza su punto más alto llegando a mediados del siglo, que como ustedes habrán escuchado, termina con 1/3 de la población europea, es decir, 1 de cada 3 personas muere de peste negra durante este siglo. Ahora bien, la mayoría de la totalidad de las cuestiones que vamos a tratar durante esta clase tienen que ver con este periodo de permanencia del papado en Aviñón. Una vez que el papado está en Aviñón, es directamente aliado, adicto a la monarquía francesa, o sea, está sometido a los deseos del rey de Francia. Y en este sentido, el contrapoder al papado y al rey de Francia se encuentra en Alemania, en el Imperio Germano, y Luis de Baviera va a ser quien va a dar a refugio, digamos, a todos los que deban huir del poder del papado en Aviñón. Una de las cuestiones más duras que tuvo que enfrentar en este tiempo el papado es lo que se llama el problema franciscano, la cuestión del franciscanismo. El siglo XIII es el siglo de las grandes órdenes religiosas. Esto habrán tenido oportunidad de leerlo. Las dos más importantes son los dominicos, que son llamados los predicadores, y los franciscanos, es decir, la orden de los mendicantes. El franciscanismo, que había surgido en la primera mitad del siglo XIII, con toda esa fuerza revolucionaria de Francisco de Asís, es inmediatamente cooptado por el poder papal. Se dice que Inocencio III, que es el papa contemporáneo de Francisco de Asís, al ver que el fenómeno franciscano era tan fuerte, decidió convertirse a la herejía, es decir, tratar de hacer que estos herejes quedaran dentro de la iglesia y no por fuera, porque si no iba a tener un problema bastante importante. Y de hecho, una parte del franciscanismo posterior a la muerte de Francisco fue totalmente asimilada a la estructura eclesiástica y fueron importantes en la estructura de las universidades del siglo XIII, a tal punto que muchas veces en las universidades del siglo XIII, sobre todo de la segunda mitad del siglo, se debatía entre una hegemonía dominica o una hegemonía franciscana. Y esos franciscanos, maestros universitarios, fueron bastante cooptados, digamos, por el status quo. Ahora bien, hubo toda una vertiente de franciscanos que quería sostener el espíritu de Francisco, es decir, la vuelta a la pobreza evangélica, etc., y además luchar para que la iglesia toda volviera a ese espíritu evangélico, es decir, contra la riqueza del papado. El grupo más importante de estos franciscanos son los llamados fraticelli, que en este tiempo de Aviñón tenían el amparo del principal, de quien era el encargado de la orden franciscana, Miguel de Cesena, que fue condenado por el Papa de Aviñón y tuvo que ir a refugiarse a la corte de Luis de Baviera. Todo esto está muy bien contado
en la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que sucede precisamente en el año 1327 y da cuenta de todas estas controversias que se dieron alrededor del papado de Aviñón, puntualmente alrededor del Papa Juan XXII. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. El Papa Juan XXII, para demostrar contra los franciscanos que el propio Cristo había tenido posesiones en este mundo, hace pintar un cuadro de Cristo con un lazo en la túnica, del cual pende una bolsa con monedas de oro. Todo esto para demostrar que el propio Cristo había tenido posesiones. Basta esta anécdota para advertir de qué tipo de papado estamos hablando. Pues bien, obviamente el periodo fue muy convulsionado, porque también los intelectuales que desarrollaban su actividad en el marco de la universidad fueron en muchos casos, digamos, intelectuales contra el poder vigente en la Iglesia. Y vamos a ver en ese sentido algunos casos puntuales. Pero no solo se trataba de lo que se llama la realpolitik, digamos, la política que estaba pasando en ese momento, sino que la política que estaba pasando en ese momento podía ser criticada y, y puesta en tela de juicio mediante fundamentos teóricos. Y esos fundamentos teóricos provenían fundamentalmente de un texto que había ingresado en la segunda mitad del siglo XIII y que realmente suscitó un cambio de paradigma. Se trata nada menos que de la política de Aristóteles. Como dijimos, en el momento en que presentamos la recepción de obras aristotélicas en el siglo XIII, la política es la que ingresa en último lugar. Y ya en los comentarios de Alberto Magno, pero sobre todo de Tomás de Aquino, se advierte una fundamentación distinta a la habitual de la doctrina política medieval, de la doctrina agustinista política medieval, en tanto se toma como punto de partida el hecho de que Aristóteles dice que el hombre es un zoon politikon, es decir, un animal político. Esta frase de la política de Aristóteles es tomada por Tomás de Aquino, quien dice que el hombre, y agrega este dato, es naturalmente social y político. Social y político, es decir, por naturaleza, el hombre vive en sociedad y se organiza políticamente. Esto podemos muy bien vincularlo a lo que hemos visto de Tomás de Aquino, que el orden natural se maneja con autonomía respecto del orden sobrenatural. Nuevamente, en la política, y en el comentario de la política a la política de Aristóteles, y en otro texto llamado Acerca del Reino, de Regno, de Tomás de Aquino, Tomás muestra el mismo sentido de continuidad que tiene en otras obras. Es decir, el orden natural es autónomo y en todo caso se completa con el orden sobrenatural. Y ahí comienza a prefijar algo que va a ser muy importante en el siglo XIV, que es considerar que hay un fin propio de este hombre social y político por naturaleza, que es el buen vivir, que obviamente no se compara con el fin sobrenatural que es la salvación, pero en todo caso tiene una autonomía y que después la felicidad completa se alcanzará en la plenitud después de la muerte. Entonces,
irrupción de la política de Aristóteles, que se combina en muchos casos con la referencia a Cicerón, aquel antiguo latino del siglo I a.C., que también tiene tratados acerca de política y por supuesto que tiene esta especie de naturalismo político, al igual que Aristóteles, vienen a fundamentar una política desde un punto de vista completamente humano, digamos, sin hacer intervenir en ella nociones tales como la salvación, la redención del pecado, etc. Muchos autores hablan de este tiempo como el del nacimiento de un espíritu laico, que tiene que ver precisamente con esta consideración de un mundo puramente humano, ¿no? Se combina esto también con algunas vertientes que también echan sus bases en el pensamiento aristotélico, que tienen que ver con el experimentalismo, es decir, partir de la experiencia, no solamente para fundamentar cuestiones filosóficas o teológicas, como hemos visto en la obra de Tomás de Aquino, sino fundamentalmente para fundamentar cuestiones científicas. Entonces hay una irrupción del experimentalismo a fines del siglo XIV, por Roger Bacon, para nombrar uno de los más famosos, y aparece con mucha fuerza ya a comienzos del siglo el nominalismo, que, si se quiere, es otra manera de pensar a partir del individuo singular, es decir, no a través de las esencias consideradas universales, sino a partir de las cosas singulares. Y uso muy específicamente esta palabra cosa en el sentido de res, una cosa singular que se considera la única realidad del ámbito de lo plural. En este tiempo también hay un fenómeno que tiene que ver con un nuevo tipo de religiosidad, un nuevo tipo de espiritualidad, que si se quiere también hace hincapié en el individuo, porque se trata de un tipo de espiritualidad personal, muchas veces inspirada en la espiritualidad agustiniana, porque, como recordarán, el camino agustiniano es el de la interioridad, y el camino de la interioridad no puede sino ser personal, pero que lleva en algunos casos a versiones un poco heterodoxas, consideradas desde el punto de vista de la dogmática, pues hay expresiones muy radicales que tienen que ver con un encuentro personal con Dios que impone la absolutamente prescindencia de la institución eclesiástica. Si la Iglesia se define a sí misma como aquella que administra los medios de la salvación, y esos medios de la salvación son los sacramentos, el alma que considera que puede tener un acceso directo a Dios, a punto tal de algunas propuestas que dicen que en ese encuentro el alma puede alcanzar una especie de teosis o de divinización, si esto es así, no hay necesidad de una institución que procure que esa alma llegue a Dios, puesto que puede hacerlo por sí misma, incluso puede divinizarse. Esta nueva espiritualidad estuvo muchas veces encarada por grupos que no eran órdenes religiosas, sino más bien comunidades autogestionadas. Entre estas comunidades autogestionadas, o sea, que se daban a sí mismos sus propias reglas, que no dependían necesariamente del obispo ni del papa, las más importantes fueron entre las comunidades de varones, los vegardos, y entre las comunidades femeninas, las beguinas, de las cuales ya trataremos especialmente. Solamente esta primera
presentación del siglo tiene la intención de mostrar que se trata de un universo muy complejo, de los cuales vimos algunas pocas cosas, y nos centraremos en 3 polémicas para, digamos, acotar nuestro abordaje de algún modo. Esas 3 polémicas tienen en todos los casos perfiles filosóficos. La primera es la polémica entre las tendencias que hacen hincapié en el naturalismo político, que tiene su fundamento, como dijimos, en la política de Aristóteles, pero también en una vuelta a Cicerón, versus la doctrina que se desprende de aquella bula de Bonifacio VIII, pero que también tuvo sus publicistas y sus escritos en este tiempo, que es la doctrina llamada de la plenitud potestatis papal, es decir, la plenitud del poder en manos del Papa. Esta es la primera polémica. Esta primera polémica tiene que ver con una doctrina del poder, y esa doctrina del poder tiene fundamentos filosóficos, naturalmente. La segunda de las polémicas a las que vamos a hacer referencia es la que en este tiempo se llama vía antigua versus vía nova. Y es la polémica que en otro tiempo, en el siglo XII, se llamó la polémica entre reales y nominales, es decir, la polémica entre un realismo desde el punto de vista de la solución del problema de los universales versus una doctrina nominalista. Vamos a ver qué perfiles tiene en este tiempo esta polémica. Es una polémica que viene desde el siglo XII, ya cuando la presentamos en el siglo XII advertimos que se iba a prolongar durante la Edad Media, y alcanza un punto de querella importante en el comienzo del siglo XIV. Y la tercera polémica a la que vamos a hacer referencia es la de la espiritualidad, o sea, la que opone una espiritualidad institucionalizada, es decir, donde la Iglesia es hegemónicamente la que administra los medios de salvación, versus una espiritualidad personal que puede llegar a extremos como el de la divinización del hombre, o la divinización al menos del alma. Vamos a la primera polémica. Aquí vamos a mencionar 2 nombres fundamentales, el de Marsilio de Padua y el de Guillermo de Ockham. 2 intelectuales sobresalientes de la primera mitad del siglo XIV. En sus nombres se indica su procedencia. Guillermo de Ockham es procedente de las Islas Británicas y es un franciscano británico. Y Marsilio de Padua, en cambio, es un médico y filósofo de Padua, es decir, del norte de Italia, que se forma en esa universidad, que es una universidad en este tiempo ligada a lo que se llama el averroísmo latino. Entonces tenemos un franciscano británico de profesión teólogo, hace la Facultad de Artes, la Facultad de Teología, y un médico, filósofo, averroísta de la Universidad de Padua. ¿Qué tienen en común? Ambos han escrito textos contra el papado, puntualmente contra Juan XXII. Ambos terminarán exiliados en la corte de Luis de Baviera, en el Imperio Germánico, porque son declarados herejes por el Papa. 2 obras importantísimas. La de Guillermo de Ockham,
la obra política de Guillermo de Ockham más importante, que tiene una traducción al español, se denomina Contra el gobierno tiránico del Papa. O sea, con este título no quedan muchas dudas de a quién se dirige, contra el gobierno tiránico del Papa. Y la obra de Marsilio de Padua se titula Defensor Pacis, el defensor de la paz. El defensor de la paz, para Marsilio de Padua, es el legislador humano, es decir, él está pensando como prototipo en el emperador germano, y el enemigo de la paz es, dice Marsilio de Padua, la doctrina de la plenitud o potestatis papal. Es decir, atenta contra la paz el hecho de que el Papa quiera tener en sí, acumular todo el poder, lo cual implica que le está sometido el orden de lo temporal. Y esto atenta directamente contra la paz. El buen vivir es un fin que debe procurar solamente el gobernante temporal sin someterse al Papa. El tema filosófico que está a la base no solamente es el del origen del poder, todos estos autores, aún los antipapales como Marsilio y Guillermo, piensan en que la única fuente del poder es Dios, es decir, que todo el mundo hasta este tiempo no pone en duda la teocracia, es decir, que el poder viene de Dios. El punto es, ¿cuál es el primer destinatario de la donación de la fuente del poder? ¿Y cuál es el fin propio del hombre? Entonces, aquí hay un tema filosófico fundamental. Un pensador de comienzos del siglo XIV, famosísimo, que todo el mundo debe conocer, Dante Alighieri, no solo escribe la Divina Comedia, este texto en lengua vulgar, este gran poema en lengua vulgar de comienzo del siglo, sino que después de ese texto escribe una obra política titulada La monarquía. Y ahí Dante, con inspiración en la obra de Tomás de Aquino que hemos mencionado, comienza a plantear que en realidad no hay un único fin para el hombre, la salvación, sino que hay dos fines, un fin temporal y un fin espiritual. Y si Tomás de Aquino había planteado la continuidad de ambos fines, o sea, primero se lograba el buen vivir en la tierra, pero a eso le continuaba y lo completaba el fin sobrenatural, que es la salvación del alma, lo que plantea Dante en esta obra es que hay dos fines que se dan en paralelo y que tienen su propia lógica. Ya no plantea la continuidad, sino dos fines en paralelo. Y que el Papa debe encargarse del fin sobrenatural, mientras el gobernante temporal debe encargarse del fin espiritual, temporal. Y hay una imagen que da Dante en esta obra, que es la imagen del sol y la luna. Dice, mientras el Papa es el sol, el gobernante temporal es la luna. Es independiente del sol, pero brilla porque recibe la luz del sol. Entonces hay una especie de complementariedad entre quienes están encargados de ambos fines, pero estos fines son autónomos. Si bien, obviamente, el gobernante temporal, que es el emperador para Dante, se nutre de alguna manera de esta luz que procede del poder espiritual. Pues bien, esta imagen del sol y la luna dejan de estar ya en las obras de Marsilio y de Ockham, sino que se plantean dos fines completamente autónomos. Y en la obra de Marsilio de Padua puede leerse ya directamente
lo que un gran estudioso de la teoría política medieval, que es Walter Ullmann, plantea como la doctrina ascendente del poder. Este estudioso, Ullmann, dice, hasta comienzos del siglo XIV, toda la Edad Media tuvo una doctrina descendente del poder. El poder procede de Dios y desciende primero al Papa, y el Papa lo deriva a los gobernantes temporales, quien a la vez gobiernan al pueblo. Un pueblo considerado como una unidad. El pueblo súbdito y el pueblo fiel es idéntico. Esto es inverso en el orden de la responsabilidad, porque el Papa, ante Dios, es responsable del rey y el rey es responsable de su pueblo. Pero se ve bien el esquema descendente. Lo que pasa en la obra, a partir de la obra de Marsilio de Padua, es que se da una teocracia, es decir, la fuente del poder es Dios, pero el poder se piensa de manera ascendente. El poder viene de Dios, dice Marsilio, pero desciende directamente al pueblo. Y es el pueblo el que lo tiene que derivar a sus representantes. Y esto se da tanto en el orden espiritual como en el orden temporal. Parece sencillo pensarlo en el orden temporal, o sea, quienes se encargan de gobernar y se encargan del buen vivir del pueblo, son elegidos por ese mismo pueblo. Un poco más difícil es pensarlo para el orden espiritual, pero lo que propone Marsilio en esa obra es que haya para la Iglesia un gobierno conciliar, es decir, que siga estando el Papa, pero el Papa sea unum o primus inter pares, es decir, primero entre pares. Esto significa que hay un concilio de pares que gobernaría la Iglesia y el Papa simplemente sería un primero en sentido administrativo. Todo esto está en la obra de Marsilio de Padua de 1324, llamada El Defensor de la Paz. Por supuesto, pueden sospechar que la obra no fue bien recibida en Aviñón y Marsilio terminó exiliado en la corte de Luis de Baviera. Hasta aquí entonces nuestra primera polémica, que tiene como origen, les diría, la irrupción de la política de Aristóteles en la segunda mitad del siglo XIII, algunos desarrollos intermedios, como el de Tomás de Aquino o el de Dante Alighieri, y que alcanza en esta segunda década del siglo XIV una expresión máxima en la obra tanto de Guillermo de Ockham como de Marsilio de Padua. Ahora bien, Guillermo de Ockham puntualmente dedicó su producción escrita al tema político en la última parte de su vida. La primera parte de su vida, es decir, cuando fue un graduado universitario que comentó las sentencias de Pedro Lombardo, como hacían, ustedes ya saben esto, para obtener como un grado de doctorado en teología todo estudiante formado en esa facultad. El Ockham, entonces, que comentó las sentencias de Pedro Lombardo y que hizo sus primeros escritos en cuanto intelectual ya graduado, fue un Ockham lógico, fue un dialéctico. Y es muy singular porque toda la primera parte de su vida intelectual, la dedicó a la lógica, y en un momento dejó de escribir de lógica, incluso dejó de escribir sobre cuestiones de filosofía o de teología para dedicarse al tema político.
Entonces, este Occam al cual hicimos referencia recién y que ligamos a Marsilio de Padua, es como un segundo Occam dedicado completamente a la teoría política, que lo llevó al exilio. Posteriormente morirá de peste negra el propio Occam. Pero hay un primer Occam, que es el más famoso, que es el dedicado a la lógica y que tuvo un rol fundamental en nuestra segunda polémica filosófica, que tiene que ver con el problema de los universales, que como dijimos se entiende en este tiempo como la vía antigua versus la vía nova. A diferencia de lo que hemos visto en el siglo XII, en este tiempo el problema se dirime en el marco de las universidades y en las obras universitarias. Y hay una propuesta de principio de siglo que viene de la mano de la obra de un gran filósofo medieval que fue Duns Scotus. Este filósofo franciscano, inglés, o sea, de la misma procedencia de Guillermo de Ockham, o sea, un británico y franciscano. La procedencia es la misma. En su obra llamada Opus Oxoniense, es decir, la obra escrita en Oxford, Opus Oxoniense, que no es otra cosa sino un comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, esta gran obra de graduación de un teólogo, escribe una propuesta de realismo filosófico que tiene que ver con la solución del problema de los universales, que plantean ciertas sutiles distinciones para de alguna manera solucionar las objeciones que le habían sido puestas a las posiciones realistas. De hecho, Duns Scotus es conocido después por la historia de la filosofía como el doctor sutil, porque su obra está plagada de sutilezas conceptuales. Y la primera de esas sutilezas conceptuales es la distinción que hace Duns Scotus entre res y realitas. Ustedes recordarán cuando vimos las críticas que Abelardo le hacía a su maestro realista, Guillermo de Jean-Paul, que una de esas críticas tenía que ver con la superposición de cosas. Dice Abelardo, si el universal, géneros y especies, se consideran como reales, entonces son cosas. Entonces, dentro de Juan, que es una res, se encuentra otra res, que es la humanidad, y otra res, que es la animalidad. Es como una superposición de cosas dentro de cosas, lo que quiere mostrar Abelardo, que pensar esto es un absurdo, absolutamente absurdo. Todavía más, dice Abelardo. Sí, la animalidad como una cosa real está dentro de Juan y dentro de este asno, sucede que dentro de Juan se da la racionalidad y la irracionalidad, y estos dos contradictorios se dan también dentro de este asno, lo cual es completamente impensable. Estas y otras críticas hacen que Duns Scotus diga, estamos confundiendo las cosas, o las críticas al realismo confunden las cosas, puesto que cuando se habla de universales, en el sentido de géneros y especies, de ninguna manera se habla de realidades cósicas, sino que se habla de otro tipo de realidad. Entonces distingue terminológicamente la palabra res,
que sí hace alusión a una cosa. ¿Y qué es una cosa para Duns Scoto? Una unidad numérica. Es decir, algo que puede ser enumerado y diferenciado en términos de alteridad de otra. Puede ser contado, esto es la unidad numérica, contado como diferente. Entonces, Juan es una res, esta piedra es una res, pero la animalidad, la piedridad, la humanidad no son cosas, son realidades, realitas. ¿Y qué significa que es una realidad? Que no es numerable. Él dice, es algo infranumérico. Podría haber dicho en lugar de infranumérico, no numérico, o sea, no son contables. Piensen en cualquier tipo de platonismo o el propio Platón pensando su idea de la participación. Obviamente, no es que hay que la idea está presente como una cosa dentro de otra cosa. Obviamente, es otro tipo de realidad. Y esto es lo que quiere marcar Duns Scoto. Por eso, dice Duns Scoto, mientras que las cosas se distinguen realmente, hay una distinctio realis, las realidades se distinguen formalmente. Hay una distinctio formalis. O sea, no son uno, dos. Una cosa es la humanidad, otra cosa es la animalidad, porque si fuera así, evidentemente sufrirían todas las críticas que hizo Abelardo y después de Abelardo muchos otros. De modo que hay que reformular el tema, hacer estas distinciones para sostener que ciertamente hay cosas singulares y en esas cosas singulares hay una naturaleza común, él la llama natura communis, naturaleza común, y esa naturaleza común no es una cosa, sino que es una realidad. La naturaleza común entre Juan y Pedro es la humanitas. Pero agrega algo, y algo que tiene mucho que ver con este siglo. Dice, pero además hay un principio metafísico que no es una cosa y que constituye la singularidad en cuanto singular. Y para designar esto, inventa una palabra. Hay un neologismo que crea Duns Scoto y que es este neologismo latino, ekeitas. Este neologismo tiene una primera parte, este aek significa esto, es un demostrativo. Y el resto es un sufijo para un sustantivo. Digamos que ekeitas, si tuviéramos que traducirlo al castellano, deberíamos traducirlo por estidad. Es la estidad del esto. Digo que esto tiene mucho que ver con nuestro siglo porque, como ven, hay una revalorización de la singularidad en este sentido. Dice Duns Scoto, si bien hay una natura communis, hay una naturaleza común entre Juan y Pedro, que es la humanidad se da juanizada en Juan y pedrizada en Pedro. ¿Y por qué aparece así? Porque está determinada por el principio propio de su singularidad, por su ekeitas. Entonces no es la misma la humanidad de Juan y la humanidad de Pedro, porque no es una cosa que se da igual y es idéntica en ambos, sino que se da modalizada de acuerdo a este principio metafísico de la singularidad, que en cada caso es distinto. Entonces, fíjense qué realismo sofisticado, porque está haciendo ingresar un principio completamente nuevo, que es una realitas que es puramente singular.
que es Lequeitas. Contra el realismo de Duns Scoto es que Guillermo de Ockham construye su propia doctrina. Entonces, como vimos en el caso de Abelardo, también en Ockham hay una pars destruens, digamos, una parte crítica de su oponente y una parte construens, es decir, constructiva de su propia doctrina acerca de los universales. Como estamos haciendo una presentación muy general, atiendo a una famosa imagen que es muy conocida, que es la de la navaja de Ockham. Quizá hayan escuchado hablar de esto, la navaja de Ockham. ¿Qué significa la navaja de Ockham en términos filosóficos? El principio de economía. El principio de economía, para Aristóteles, es no multiplicar entes ni explicaciones sin necesidad. Y este principio de economía es el que aplica Ockham en su crítica al realismo de Duns Scoto. Esta querella no es, digamos, contemporánea, porque Ockham escribe 20 años después de Duns Scoto. Duns Scoto ya no puede responder a las críticas de Ockham. Y hay un dato curioso. Una de los escritos en los cuales Ockham hace las más duras críticas a Duns Scoto es en su comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. Y esto lo menciono porque esto nos dice algo acerca de qué era este comentario a la sentencia de Pedro Lombardo. Lo que dice Pedro Lombardo es simplemente un pretexto, un texto previo para exponer el propio punto de vista del autor. Era este trabajo que le hacían hacer a los graduados o por graduarse en la Facultad de Teología, escribir un comentario a la sentencia de Pedro Lombardo, era realmente un trabajo tético, donde el alumno, el estudiante, debía mostrar su propia posición acerca de algunos temas. Fíjense que es en un comentario a las sentencias que Duns Scoto expone su realismo, y será en un comentario a las sentencias donde Guillermo de Ockham expone sus críticas al realismo y su nominalismo. Además del comentario a las sentencias, Ockham tiene otra obra muy importante, que es la que ustedes van a leer fragmentariamente, que es la Suma de Lógica. Una obra posterior al comentario y que es, si se quiere, un poco más sintética de la posición de Guillermo de Ockham. Pues bien, ¿qué hace Guillermo de Ockham con su navaja, su principio de economía? En primer lugar, ataca contra la distinción entre res y realitas. Dice, no hay realidades, lo único que hay es cosas. Entonces, la realidad es un conjunto de singulares, y entiendo por singulares unidades numéricas. O sea que vuelve a reducir la realidad a un conjunto de singulares, es decir, a un conjunto de res, cosas. Con lo cual no hay distinción formal, porque no hay realitates, hay simplemente res. Entonces no hay distinción real o distinción formal, hay solamente distinción real, y en todo caso distinción racional, algo que la mente pone, pero de ninguna manera algo que haga parte de la realidad y que se llame distinción formal. Lo único que hay es distinción real entre cosas singulares. Esta parte, digamos, crítica, se completa con una parte propositiva, que es su propia doctrina de los universales. Para Guillermo de Ockham, los universales son
términos, por supuesto, aquellos términos que se predican de muchos singulares tomados singularmente, como dice Aristóteles, como repite Abelardo, lo que se predica de muchos, pero estos términos son signos completamente arbitrarios, que tienen su fundamentación en algo que él llama un signo natural. Y esta es, de la parte constructiva de la doctrina de Occam, quizá lo más importante. Para Guillermo de Occam, la realidad, el conjunto de los singulares, causan por percepción directa, por lo que él llama una notitia intuitiva, o sea, un conocimiento intuitivo quiere decir directo, inmediato. Ese conocimiento es sensible, causan por el conocimiento sensible un signo en el alma. Y ese signo es causado naturalmente y se convierte en signo natural. De modo tal que una misma cosa real causa el mismo signo natural en cualquier alma que lo percibe. A la manera de un empirismo, digamos. Por eso Occam en muchas ocasiones es considerado como una especie de padre medieval del empirismo moderno, inglés. Y lo fuerte de su doctrina es precisamente que eso que causa la cosa es un signo natural de la cosa. O sea, no es algo que genera el alma, no es algo que genera la mente, sino que es algo que genera la cosa en el alma. El alma es como una especie de tablilla de cera y la cosa imprime en ella un signo natural. Ese signo natural luego se refleja en el signo arbitrario, que es el término oral o escrito. Por eso los términos orales o escritos son para Occam signo del signo, o sea, un signo arbitrario del signo natural. Por eso un mismo término puede decirse en distintas lenguas y depender del mismo signo natural que está en el alma. Por eso, el universal para Occam es definido como una intentio animi, es decir, una intención del alma. Algo que está en el alma, lo llama eso intención, pero esa intención no es generada por el alma, sino que es impresa por la realidad en el alma. Entonces, ¿qué es el universal para Occam? Un intentio animi y además un vocablo, un signo arbitrario, escrito o oral. Hasta aquí el nominalismo de Occam, presentado de manera muy general. Ustedes lo van a poder leer en el propio texto de Occam, que es muy accesible, pero no quiero terminar la referencia a Occam sin hacer alusión a lo que, desde mi punto de vista, es el navajazo más radical de la filosofía de Occam. Permítanme decirlo de este modo. Y ese navajazo radical es terminar con el mundo de las ideas en el logos. Ustedes recordarán que cuando vimos a Abelardo, hicimos alusión a que, a pesar de que Abelardo dice que no es posible conocer las esencias, que la doctrina, la causa de la imposición del nombre universal es el status rei, es decir, el estado de cosa, y no una esencia, digamos que no se puede pensar en que las esencias sean causa de la imposición del nombre universal. Sin embargo,
no termina con lo que podemos llamar el platonismo teológico, porque dice, habrá ideas o proposiciones universales en la mente divina que nosotros no conocemos. Pues bien, Occam es el primer pensador medieval que dice, no hay ideas en la mente divina. Entonces, este camino que venimos construyendo desde Filón de Alejandría y que pasa al cristianismo como esta gran alianza entre platonismo y cristianismo, tiene recién un primer quiebre importantísimo en la obra de Guillermo de Occam. Quien dice, no hay ideas en el logos, y si no hay ideas en el logos, no hay modelos, no hay paradigmas para la creación. Que Dios haya creado todas las cosas a través del logos, como dice el Evangelio de Juan, no significa que ahí haya un mundo paradigmático, ni de ideas, ni raciones, ni causas primordiales, puesto que Dios crea a través del logos, pero lo que crea son directamente singulares. Crea directamente singulares. Y fíjense cómo este aspecto teológico se complementa perfectamente con su nominalismo. Entonces, la realidad es un conjunto de singulares de manera cabal, porque hay un singular que es Dios, que crea directamente singular, que son los singulares plurales. Hasta este punto estamos llegando a un fin de época. Segunda, entonces, de nuestras polémicas, la vía antigua, el realismo, y la vía nova. ¿Por qué se llama así? Porque se considera que la novedad está en el nominalismo, sobre todo de Occam, y esta denominación se usará para las distintas universidades. Algunas universidades privilegiarán la vía antigua, otras la vía nova, y muchas veces los estudiantes van a uno u otro lado por estas diferentes perspectivas que involucran no solo temas lógicos o filosóficos, sino también perspectivas teológicas muy diferentes. La tercera de nuestras polémicas y última es la que tiene que ver con la espiritualidad. Y en realidad voy a hacer una mención muy general a este gran pensador que fue Meister Eckhart, y solamente a un aspecto de su obra. Meister Eckhart es llamado, y me gusta llamarlo así, porque fue llamado así en su propio tiempo, y además es llamado así, por ejemplo, por Martin Heidegger en la filosofía contemporánea, Lehrmeister y Lebenmeister. Esto quiere decir en alemán, maestro de lectura, es decir, un profesor universitario, un escolástico, maestro de lectura. Recuerden que una de las metodologías fundamentales en la universidad medieval es la lectio, o sea, el maestro es aquel que enseña a leer y a comentar textos, pero además maestro de vida. Y esto tiene que ver con dos aspectos de este pensador Meister Eckhart, que es precisamente todo un desarrollo académico universitario. Llegó a ocupar la cátedra de teología de la Universidad de París, al igual que Tomás de Aquino. De hecho, pertenece a la misma orden, es un dominico. Pero además, Meister Eckhart tiene todo un desarrollo como predicador, como maestro de espiritualidad, que recorría monasterios de Erfurt y de una zona de la Renania, como curador de almas. Esa es cura ánima, es toda una figura. Y de todos estos monasterios y comunidades que recorrió Eckhart,
fueron fundamentales las comunidades de beguinas, es decir, comunidades femeninas que no pertenecieron a ninguna orden religiosa y que Eckhart iba a predicarles. Todo el camino de Eckhart como Lebensmeister, es decir, como maestro de vida, como maestro espiritual, como cura de almas, etc., produjo una serie de escritos que están en lengua vulgar. En la lengua vulgar es el alto alemán, Hochdeutsch, es decir, una especie de alemán antiguo, y acá estamos ante el primer pensador muy importante que escribe en lengua vulgar y que ha dejado una serie de escritos definitivos, o sea, en lengua vulgar, que es comparable a quien pocos años antes escribió ese gran poema en lengua vulgar, que es Dante Alighieri, que es casi un fundador de la lengua italiana. Del mismo modo se considera Meister Eckhart una especie de fundador de la lengua alemana. Todo lo que Eckhart desarrolla como maestro de espiritualidad y en ese lenguaje espiritual en la obra alemana, encuentra su fundamento en los desarrollos de su obra en lengua latina, que es el desarrollo de su filosofía con terminología escolástica. Una terminología escolástica donde la tradición que sigue Meister Eckhart es la tradición de la escuela a la que pertenece, que es la escuela albertista. Nosotros hemos mencionado muy marginalmente a Alberto Magno, que fue el maestro de Tomás de Aquino, pero además Alberto Magno fue el fundador de un estudio general de los dominicos en la ciudad de Colonia, en Alemania. Todos aquellos que lo sucedieron o pasaron por ese estudio general de los dominicos en Colonia, entre ellos Meister Eckhart, varias décadas después de la muerte de Alberto Magno, hay que decirlo, tienen, a diferencia de Tomás de Aquino, una especie de peripatetismo neoplatonizante. Es decir, que la filosofía de Aristóteles es tan importante como los desarrollos del peripatetismo árabe neoplatonizante, como el de Avicena, que siguió Alberto Magno, y textos que son muy determinantes para toda esta línea, como el Liber de Causis. Este texto que dijimos en clases pasadas tiene su origen en el mundo árabe, pero está inspirado sobre todo en un texto de Proclo y en la Plotiniana arábica. Ese texto para Meister Eckhart es determinante. Entonces estamos ante un autor escolástico que obviamente conoce todo Aristóteles, que conoce las versiones neoplatonizantes como la de Avicena y que atiende muy particularmente a este libro de las causas. A partir de esto construye una obra latina monumental que es en gran medida el fundamento teórico de todo lo que dirá en sus obras espirituales, que son las obras escritas en el alto alemán. De todo ese gran universo, solamente voy a hacer hincapié en una fórmula que se encuentra en una obra latina de Meister Eckhart, que es el prólogo a la obra de las proposiciones, en la cual Eckhart inicia invirtiendo la famosa fórmula de la metafísica del Éxodo: Dios es el ser. Fórmula que nos interesa especialmente por las raíces filosóficas que tiene. La raíz es testamentaria, bien, pero digamos se convierte ella misma en un fundamento, en la raíz de otros desarrollos filosóficos. Lo que hace Eckhart es invertir la fórmula, Deus es ese,
por la de esse es Deus. El ser es Dios. Tratándose de dos términos equivalentes, ser y Dios, no parecería muy fundamental la inversión. Sin embargo, lo que quiere mostrar Eckhart con esta inversión es fundamental. Dice Eckhart, el ser tiene un solo opuesto, es la nada. ¿Cómo entiende nada? Como privación de ser, en el sentido clásico. El ser tiene un opuesto, la nada. Y ese ser debe distinguirse cuando es puro. ¿Y qué significa puro? Sin determinación ninguna. Mero ser, él lo llama la puritas essendi, la pureza del ser, sin ninguna determinación, sin ninguna clase de alteridad, el puro ser debe distinguirse del ser esto o aquello, es decir, del ser determinado. Entonces, la gran diferencia en el ámbito del ser es el ser puro, sin determinación, o el ser determinado, el ser esto o esto otro. Ahora bien, el ser esto o esto otro, en realidad, no es un plus para el ser, no es algo que se le agrega. En todo caso, este esto o aquello es un límite. Es algo que se le quita, es una privación. Entonces, cuando yo digo que esto es una piedra, lo que quiero decir es que no es el ser puro, sino que es el ser determinado. Lo que cambia en uno y otro caso no es el ser es el mismo. Lo que cambia es que aquí está en estado puro y aquí está con una privación determinada. Dicho de otra manera, el ser es uno y el mismo para todos y puede aparecer sin determinación, es el ser que es Dios, o con determinación, pero ese con determinación no es un plus, es un minus, es privación. Ese es el de la criatura. La expresión eckartiana es osada porque el ser de Dios y el ser de la criatura en cuanto ser es el mismo. Lo llamamos Dios cuando es sin determinación, lo llamamos criatura cuando está determinado. Dentro del ámbito creatural, dice Eckhart, hay algo que tiene la virtud, es decir, la especificidad propia de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. El Hijo o Logos es imagen perfecta del Padre, imago Dei. Es imagen perfecta. El Hijo refleja perfectamente al Padre. Como el hombre fue creado a imagen, tiene la posibilidad de volverse imagen perfecta. Porque el hecho de ser imagen o a imagen, esto es lo mismo, es poder alcanzar el estado de no determinación. Es decir, el estado de pureza sin determinación que tiene el mismo Dios. Entonces, todo esto que está en la obra latina, fundamentado en la obra de las proposiciones, en cuestiones, en comentarios a la escritura, es trasladado a ejercicios espirituales en la obra alemana. Lo que nosotros vamos a ver, los que ustedes van a tener que leer, es un sermón de la obra alemana. De modo que, puesto que se trata de un sermón que está destinado a dirigir la vida espiritual, no encontrarán allí argumentos. Sin embargo, lo que tenemos que pensar
es en los argumentos que no están explícitos, pero que sostienen lo que se dice en ese sermón. Lo que en general sostiene Eckhart en sus sermones es que el hombre es cuerpo y alma, pero su cuerpo, su hombre exterior, está ligado a la determinación. Evidentemente, la determinación corpórea es un límite. Es claro que no es el ser puro, sino que es un ser determinado, y esa determinación es la corpórea. Por tanto, hay que ir al hombre interior. Hasta ahí, agustinismo puro, la interioridad agustiniana. Cuando atendemos al hombre interior, dice Eckhart, ¿qué encontramos ahí? Lo mismo que dice Agustín: memoria, entendimiento y voluntad, o sea, una conformación trinitaria del alma. Sin embargo, esto también es el plano de la determinación. Entonces él habla de un fondo del alma. En general, en la obra alemana, dice un Abgrund, un fundamento bien abajo, Abgrund. A veces lo llama fondo del alma, último fundamento, una chispita, un castillito, hay diversas metáforas, algo que está en el fondo del alma, que es sin determinación. En ese fondo del alma, el alma, dice Eckhart, es increada, es decir, no está sujeta a la determinación de lo creado. Es tan increada como lo es el Hijo en la eternidad. Hay que llegar a ese fondo del alma para que nazca el Hijo, para que el Hijo sea engendrado. Y allí el Hijo es engendrado eternamente. Lo que está proponiendo Eckhart es que el engendramiento eterno, el engendramiento trinitario, tenga lugar en el fondo del alma, y para que ese engendramiento trinitario tenga lugar allí, es necesario eliminar, como ejercicio espiritual, toda determinación. No solo la determinación corpórea, sino también la determinación anímica. En ese fondo del alma, el alma es increada, el alma engendra eternamente al Hijo. Y el hombre, por tanto, puede ser un homo divinus. El hombre se diviniza. En el sermón que ustedes tienen que leer, que es en ocasión de ese pasaje evangélico acerca de los pobres de espíritu, traten de leerlo teniendo en cuenta la polémica franciscana de este mismo tiempo. Estamos en el mismo tiempo. Eckhart muere en el año 1328 y es condenado póstumamente en el año 1329. En este sermón, que se da en el marco de la polémica franciscana, Eckhart intenta superar la noción de pobreza franciscana y dice: el hombre pobre, ese que es bienaventurado, no es solamente el que nada tiene, es el que nada tiene, nada sabe y nada quiere. Nada tiene, nada sabe, nada quiere. Negar las pertenencias, negar no solo la pertenencia externa, la pertenencia interna, negar los conocimientos, negar la voluntad, negar el querer, esta abolición del deseo personal para que surja el fondo del alma, allí donde soy tan eterno como Dios. Eckhart tuvo dos procesos: un proceso que llevó a cabo su propia orden, al cual él contestó en vida. Como esas respuestas no fueron satisfactorias
desde el punto de vista de su orden fue el proceso Aviñón, el papado de Aviñón, y lo cierto es que el Papa de Aviñón, Juan XXII, nuevamente Juan XXII, recuerden, Juan XXII contra Miguel de Cesena, Juan XXII contra Marsilio de Padua, Juan XXII contra Guillermo de Ockham, y ahora Juan XXII llevando a cabo el proceso de Meister Eckhart, este mismo Papa Juan XXII, trata de postergar lo más posible la condena de Eckhart porque no quiere tener problema con los dominicos, el problema son los franciscanos, de modo que alguien que está predicando esto a las beguinas y a los vegardos no es tan problemático para él, pero todo termina en una condena en 1329, que incluye a los vegardos y a algunas proposiciones de Meister Eckhart. Por su parte, las beguinas ya habían sido objeto de censura, y una de las beguinas, la más célebre, y que vamos a ver hasta qué punto tiene relación con el pensamiento de Meister Eckhart, había sido condenada a la hoguera en el año 1310. Se trata de Margarita Porret, a la cual dedicaremos una clase especial a continuación de esta. Por tanto, después de que ustedes escuchen esta clase y la de Margarita, que es otro video que hemos hecho con un profesor también de estos temas, que es Ezequiel Ludueña, después de escuchar esa otra clase sobre Margarita, les proponemos que hagan las siguientes lecturas obligatorias. De Guillermo de Ockham, La Suma de Lógica, capítulos 14 a 17. De Meister Eckhart, el sermón completo a los pobres de espíritu, recuerden que es un sermón alemán. Y de Margarita, algunas lecturas de su obra El espejo de las almas simples, la obra que fue condenada junto con ella. Como bibliografía secundaria para la parte general del siglo XIV, solamente vamos a tomar lo que están leyendo de Le Goff, haciendo hincapié en estas páginas, 115 a 148, y dos piezas bibliográficas, una relativa a Meister Eckhart, la introducción de Vega Esquerra al fruto de la nada, que es una selección de sermones, y de Blanca Garí, la introducción a la obra de Margarita, El espejo de las almas simples. Muy bien.